Los pueblos ibéricos fueron un grupo de tribus indígenas que vivieron en la península ibérica, antes de la llegada de los romanos. Estos pueblos eran culturalmente diversos y tenían muchos aspectos de su vida en común. Los celtíberos, por ejemplo, eran un pueblo de origen celta que vivía en la región central de la península ibérica. Vivían en aldeas y se organizaban en tribus con una estructura social jerárquica. Los tartesios, por su parte, eran un pueblo del sur de España que tenía una cultura que se caracterizaba por su proficiencia en el comercio y la mina. Vivían en aldeas y pueblos a lo largo de la costa mediterránea y desarrollaron una forma de escritura. Los pueblos ibéricos también incluyeron a los lusitanos, que vivían en la región que hoy es Portugal. Los lusitanos se caracterizaban por su fuerza física y su habilidad en la guerra. Eran un pueblo indomable que luchó contra los romanos por su libertad durante varios siglos. Otro pueblo importante en la península ibérica antes de la llegada de los romanos fueron los iberos. Los iberos vivían en el centro y norte de España y tenían una cultura compleja, con ciudades, palacios y templos. Los iberos también eran conocidos por sus habilidades artísticas, y crearon obras maestras en bronce, hierro y cerámica. Además de los pueblos ibéricos más grandes, hubo otras tribus en la península ibérica antes de la llegada de los romanos. Estas incluyeron a los celtas de Galicia, que vivían en la región norte de España, los cántabros de las montañas del norte y los vascones de la región que hoy es el País Vasco. Estos pueblos tenían una cultura celta y vivían en aldeas fortificadas en las colinas y las montañas. Vivían de la agricultura, la caza y la pesca. Los pueblos ibéricos no eran un solo grupo unificado, sino una variedad de tribus y culturas distintas. Los pueblos ibéricos tenían características físicas diferentes entre sí y diferentes de las actuales en España. Esto se debió a que los pueblos ibéricos eran una variedad de tribus y culturas distintas. Los celtíberos, por ejemplo, eran de estatura media o alta, con piel pálida y cabello y ojos claros. Los iberos eran un poco más bajos y tendían a tener una tez más oscura y cabello oscuro. Los cántabros y los vascones eran de estatura media y tenían cabello y ojos castaños. Entonces, la diversidad física en la península ibérica hacía que fuese un territorio donde los fenotipos diversos convivían, al igual que los idiomas, costumbres y creencias. Los pueblos ibéricos también tenían diferentes prácticas y costumbres en relación con su apariencia. Por ejemplo, los celtíberos eran conocidos por llevar peinados elaborados, tatuajes y joyas. Los iberos eran conocidos por sus barbas largas y elaboradas. Y los cántabros y vascones solían llevar su cabello largo y enredado, y a menudo tenían tatuajes. Los hombres ibéricos solían llevar túnicas y mallas, y las mujeres usaban túnicas y faldas largas. Por otra parte, los diferentes pueblos ibéricos usaban diferentes tipos de armaduras y armas, dependiendo de su localización geográfica y de su historia cultural. Los pueblos ibéricos tenían también una cultura social y política diferente entre sí. Por ejemplo, los celtíberos tenían un sistema de clanes y aristocracia, con los reyes elegidos entre familias reales. Los iberos tenían un sistema feudal, donde los campesinos trabajaban la tierra para un señor local y a cambio el señor les ofrecía protección. Los cántabros y vascones eran conocidos por tener una cultura más igualitaria, donde las decisiones se toman colectivamente en asambleas. Además, estos pueblos tenían diferentes sistemas de religión. Los celtíberos eran conocidos por sus creencias druidas, y los iberos por su culto a los dioses celestiales. En cuanto a las creencias religiosas de los pueblos ibéricos, estas variaban considerablemente dependiendo del pueblo en cuestión. Los celtíberos, por ejemplo, tenían una creencia en los dioses y espíritus de la naturaleza, incluyendo el dios de la guerra, Teutates, y el dios del sol, Belenus. Se les conoce también por sus creencias en el culto druida, que era una religión basada en la sabiduría y la curación. Por otro lado, los iberos creían en un grupo de dioses celestiales, con el dios más importante siendo Iber, el dios del trueno y la luz. Además de eso, también creían en una serie de dioses de las tierras, el bosque, el mar y otros aspectos de la naturaleza. Otro aspecto interesante de la vida en la península ibérica antes de la llegada de los romanos fue la arquitectura. Los celtíberos construían fortalezas de piedra y edificios de madera en las colinas, mientras que los iberos construían ciudades fortificadas, templos y palacios de piedra. Los cántabros y vascones eran conocidos por sus casas en las colinas y sus poblaciones fortificadas en las montañas. También tenían un sistema de agricultura avanzado y crearon complicadas redes de acueductos y pozos para irrigar sus tierras. Además, los diferentes pueblos ibéricos desarrollaron sus propias técnicas artísticas.
El arte ibérico y el arte romano se mezclaron para crear una nueva forma de arte y arquitectura que todavía puede verse en España hoy en día. Además, muchas de las ciudades más importantes de España, como Barcelona, Bilbao y Valencia, se remontan a los tiempos de los pueblos ibéricos y se siguen utilizando sus nombres.